Lo que te da el deporte no te lo da ninguna otra actividad. Es muy completo a ese nivel, es decir, te permite vivenciar todo tipo de emociones, estás con gente, te relacionas, te distraes, o sea, te lo pasas bien, demuestras tus habilidades, la gente puede recompensarte de alguna forma, o sea, por lo que haces. Es decir, las vivencias en deporte son brutales, o sea, no hay nada comparable. Si tú piensas un aula de 25 alumnos o de 20 alumnos, encerrada, todos con mascarilla, que está pasando, ¿no? Y que se está haciendo lo posible para que no haya contagios. Y tú comparas un campo de fútbol 8 si quieres, que entrenan 14 niños en mitad de campo de fútbol 8, al aire libre, donde no se duchan, pues hombre, yo no soy experto en medicina, pero entiendo yo que por lo menos igual de compatible. ¿Qué pasa? Que si no se hace bien, pues puede haber contagios, pero tanto en el colegio como en el deporte. La clave está en que las actividades que hagamos, las hagamos bien. Las medidas, si se toman, no es pensando que benefician a la población más allá de lo que pueda suponer contener el coronavirus. Cómo hacer las cosas para que el efecto negativo que necesariamente se va a producir sea el menor posible. Yo creo que ese esfuerzo hace falta hacerlo un poco más, llegar un poquito más lejos, porque siempre se pueden matar moscas a cañonazos, pero claro, muchas veces generan unos efectos adversos que a corto o medio plazo pueden ser igual o peor. Vale la pena hacer ese esfuerzo para decir, bueno, dadas las circunstancias, cómo se pueden ir haciendo las cosas para que podamos recuperar el máximo posible, porque siempre estamos en negativo, de manera compatible con enfrentarnos con esta situación tan difícil. Y eso creo que pasa, entre otras cosas, por hacer como ya parece que se hace con algún otro sector, el mundo del deporte parece que no, y es contar con el mundo del deporte en todos los niveles y a todos los efectos, para que opinen también sobre cómo poder hacer las cosas para ir haciendo que esto sea compatible y seguro. Si els xiquets i xiquetes tenen un hàbit de fer esport 2 vegades a la setmana, 3, el que siga, i ara mateix no està, per a ell és molt més còmode arribar a casa i fer altres coses, no? Ara enganxa-los per a fer una activitat que pot ser més o menys exigent, que això és bo, que suposa un esforç per a ells, controlat, que també és bo. Jo crec que igual que és important que vagin a escola, també és igual o més important que facin esport de qualitat, perquè també ajudarà a que se desenvolupen a nivell emocional, ¿no? En la situación determinada que planteamos ante la negatividad de poder entrenar por parte de los futbolistas, podemos encontrar dos vertientes. Una vertiente social, donde impedimos al deportista, en este caso al futbolista, que pueda formar parte de su grupo de entrenamiento, con lo que ello conlleva, ¿no? De esa situación social que siempre se forma en las plantillas de los equipos de fútbol. Y luego otra vertiente más individualizada, donde se le niega la posibilidad al deportista de seguir sumando experiencia deportiva a su propia vida. A nivel global, pues el deportista padece, ¿no?, cierta afectación emocional negativa por no poder realizar esta práctica de una manera diaria. En situaciones de crisis o críticas y también en situaciones de más normalidad se suelen poner en marcha dos tipos de estrategias. Una que es la punitiva, es decir, la de la prohibición y el castigo, y otra que sería la de la más educacional y que tendría que ver con la formación y la facilitación del cumplimiento de la norma. Entonces, la práctica deportiva estaría más a favor o potenciaría más esta segunda vía, que yo entiendo que es más recomendable. El deporte tiene algo que es que hace que la vida tenga sentido muchas veces, porque nos permite que nos planteamos retos, que podamos relacionarnos con otros, que podamos saber hasta dónde podemos llegar. Además, genera una serie de emociones positivas que hace que nos sintamos mejor, ¿no? Y todo eso parece que con todo esto lo estamos perdiendo de alguna manera.